Bienvenidos a su canal El Gato Negro 2.0. En esta ocasión les presentaré la investigación de los 5 peores papas de la historia, o lo que es lo mismo, los 5 papas más pasados de lanza de la historia. Esta expresión se usa para referirse a los papas que han tenido una conducta escandalosa, corrupta o inmoral, que ha dañado la imagen y la autoridad de la Iglesia. A continuación, te presento dicha investigación sobre este tema. Espero que te sirva. La Iglesia Católica ha tenido a lo largo de su historia 264 papas que han ejercido el ministerio de Pedro como sucesores de Cristo y pastores universales del pueblo de Dios. Sin embargo, no todos los papas han sido santos, sabios o virtuosos. Algunos han sido verdaderos tiranos, depravados o herejes, que han abusado de su poder y han causado escándalos y divisiones en la Iglesia y en el mundo. En este capítulo, analizaré los casos de los 5 papas que considero más pasados de lanza de la historia, es decir, los que han tenido una conducta más reprobable y vergonzosa. Esteban VI. Esteban VI fue el papa número 113 de la Iglesia, que gobernó durante un año en el contexto del dominio por las pasiones bajas, una época de gran corrupción e influencia de las familias nobles romanas en el papado. Esteban VI era partidario de la familia Spoleto, que lo había apoyado para llegar al trono de Pedro. Por eso, quiso vengarse de su antecesor, Formoso, que había sido aliado de la familia rival de los carolingios. Para ello, ordenó exhumar el cadáver de Formoso, vestirlo con las vestiduras pontificias y someterlo a un juicio infame, conocido como el Sínodo del Cadáver. En este juicio, Esteban VI acusó a Formoso de haber usurpado el papado y de haber violentado el derecho canónico. El cadáver de Formoso fue declarado culpable, despojado de sus ornamentos. Le cortaron 3 dedos de la mano derecha y lo arrojaron al río Tíber. Este acto de locura y crueldad provocó la indignación del pueblo romano, que se rebeló contra Esteban VI y lo depuso. Fue encarcelado y estrangulado en su celda. Benedicto IX. Benedicto IX fue el papa número 145 de la Iglesia, que ocupó el cargo en 3 ocasiones distintas, siendo el único papa que ha renunciado 2 veces. Benedicto IX era el sobrino de 2 papas anteriores, Juan XIX y Benedicto VIII, y fue elegido papa a los 20 años gracias a la influencia de su poderosa familia, los condes de Túsculo. Su pontificado estuvo marcado por la violencia, la venta de indulgencias y de lugares con reserva especial en el paraíso, el nepotismo y la inmoralidad. Se dice que celebraba actos inmorales con personas de muy baja reputación en el palacio papal, que tenía amantes de ambos géneros y que incluso ultrajó a monjas y niños. Su conducta escandalosa le valió el rechazo de la mayoría de los clérigos y laicos, que intentaron expulsarlo varias veces. En 1044 fue depuesto por una revuelta popular y sustituido por Silvestre III, pero recuperó el poder poco después. En 1045 vendió el papado a su padrino, Gregorio VI, por una gran suma de dinero. Sin embargo, se arrepintió y volvió a reclamar el trono de Pedro. En 1046 fue depuesto definitivamente por el emperador Enrique III, que convocó un concilio en Sutri y nombró a Clemente II como nuevo papa. Benedicto IX intentó recuperar el papado una vez más en 1048, pero fue excomulgado y desterrado. Alejandro VI. Alejandro VI fue el papa número 214 de la Iglesia, que reinó durante el Renacimiento, una época de esplendor artístico y cultural, pero también de decadencia moral y espiritual. Alejandro VI era el miembro más destacado de la familia Borgia, de origen español, que había acumulado una gran fortuna y poder en Italia. Fue elegido papa gracias a la compra de votos y al soborno de los cardenales. Su pontificado estuvo caracterizado por el nepotismo, la ambición, la guerra y el libertinaje. Favoreció a sus hijos ilegítimos, especialmente a César y Lucrecia, a los que concedió títulos, tierras y matrimonios ventajosos.
También se involucró en las intrigas políticas y militares de la época, apoyando o combatiendo a los diferentes reinos y señoríos italianos según su conveniencia. Además, mantuvo una vida disoluta, con numerosas amantes y fiestas escandalosas. Se dice que murió envenenado por error al beber el vino que él mismo había preparado para asesinar a un cardenal. León X. León X fue el papa número 217 de la Iglesia que gobernó durante el inicio de la Reforma Protestante, que supuso la ruptura de la unidad cristiana en Europa. León X era el hijo de Lorenzo de Medici, el Magnífico, el famoso mecenas del Renacimiento. Fue nombrado cardenal a los 13 años y papa a los 37, tras la muerte de Julio II. Su pontificado se centró en el mecenazgo de las artes y las letras y en el embellecimiento de Roma. Bajo su mandato se terminó la construcción de la Basílica de San Pedro y se contrataron artistas como Miguel Ángel y Rafael. Sin embargo, su afán por el lujo y el esplendor lo llevó a gastar enormes sumas de dinero que tuvo que recaudar mediante la venta de indulgencias, cargos eclesiásticos y beneficios. Estas prácticas abusivas provocaron el descontento y la protesta de muchos cristianos, entre ellos el monje agustino Martín Lutero, que en 1517 clavó sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg, dando inicio a la Reforma. León X no supo entender ni atender las demandas de reforma de la iglesia y se limitó a condenar y excomulgar a Lutero, lo que provocó el cisma definitivo. Pío XII. Pío XII fue el papa número 260 de la iglesia, que ejerció su ministerio durante el Segundo Conflicto Mundial y el Conflicto Frío, dos periodos de gran convulsión y sufrimiento para la humanidad. Pío XII era un diplomático experimentado que había sido nuncio en Alemania y secretario del Estado del Vaticano. Fue elegido papa tras la muerte de Pío XI, con la esperanza de que pudiera evitar el conflicto mundial o al menos mitigar sus efectos. Sin embargo, su pontificado ha sido objeto de mucha controversia y crítica, especialmente por su supuesta pasividad y silencio ante los abusos cometidos por los alemanes y el sacrificio de la raza judía. Se le acusa de no haber condenado con suficiente firmeza y claridad las atrocidades cometidas por el régimen de ya sabes quién, de no haber defendido a los judíos y de haber mantenido una actitud ambigua, pasiva y oportunista. Sus defensores argumentan que Pío XII actuó con prudencia y discreción, tratando de salvar el mayor número posible de vidas y de mantener la neutralidad del Vaticano. Sea como fuere, lo cierto es que Pío XII no logró impedir el conflicto ni la masacre, y que su imagen quedó gravemente dañada ante la opinión pública. Recuerda que tu suscripción es importante para el crecimiento de nuestro canal. Te invito a suscribirte, dale like y no olvides comentar y compartir.